a realizar una entrevista al doctor Eugenio Echeverría acerca de filosofía para niños y el pensamiento multidimensional. Eugenio, ¿qué te lleva a dedicar tu vida a filosofía para niños? Bueno, yo estudié administración educativa de licenciatura y al final de la carrera, decidiendo cuál iba a ser mi investigación de tesis, me interesaba mucho la enseñanza de valores a los niños, porque en ese tiempo, por diferentes circunstancias, trabajé varios años dando clases de natación a niños de entre 3 y 9 años más o menos. Y me interesaba mucho ese tema de los valores. En 79 llega Albert Thompson de la Universidad de Milwaukee y nos da una clase. Y allí habla de filosofía para niños. Él se formó con Matthew Lickman y Ann Sharp en uno de los formaciones de docentes que daban en las que se llaman Ivy League Universities, o sea, universidades prestigiadas de Estados Unidos, y les daban a profesores de la Facultad de Educación y de la Facultad de Filosofía, pensando en que podrían conjuntarse y trabajar juntos. Entonces Albert Thompson llega, habla de filosofía para niños, y entonces me doy cuenta de que eso es lo que quiero. O sea, no nada más la enseñanza de valores a los niños, porque también me hace cambiar de perspectiva y darme cuenta de que los valores no los enseñas a los niños, sino que abres espacios adecuados como la comunidad de diálogo filosófico, en donde los mismos niños son los que van construyendo y descubriendo sus propios valores. Y después de más de 30 años, ¿qué es lo que te ha llevado a mantenerte dentro de filosofía para niños? Yo creo que filosofía para niños es una propuesta pedagógica que propicia un cambio social. Y creo que todos tenemos, directa o indirectamente, como una misión en la vida, el tratar de dejar este mundo un poco mejor que como lo encontramos. Y a mí me parece que el estar luchando porque se propague la propuesta pedagógica de filosofía para niños es una forma de incidir, aunque sea en donde nos toca nada más, para formar personas que tengan una conciencia social, que hagan mejores juicios, que sean más reflexivos y que también pongan su granito de arena para dejar este mundo un poco mejor que como lo hemos encontrado. Bueno, hablas ahorita de filosofía para niños como una propuesta pedagógica. ¿Qué elementos tiene para Eugenio filosofía para niños que la hacen una propuesta pedagógica? Bueno, algunas gentes hablan del programa de filosofía para niños. Yo no creo que sea un programa, o es muy ambiguo entender que es un programa. Por eso a mí me gusta llamarle una propuesta pedagógica. ¿Por qué? Porque plantea una visión de la educación, una visión del ser humano, de la persona, y una visión de una sociedad deseada. O sea, propone el tipo de elementos que debe tener una persona educada, y tiene que ver con la capacidad para hacer mejores juicios, para tomar mejores decisiones en cualquier ámbito de su vida, para desarrollar una conciencia social, y eso significa preocuparse por los demás, preocuparse por la justicia social. Y por eso le llamo propuesta pedagógica. Tiene una metodología, no es una metodología. La propuesta de filosofía para niños funciona con base en la metodología de la comunidad de diálogo filosófico. Esa sí es una metodología. Pero en su conjunto
Filosofía para niños es una propuesta pedagógica. Que lleva Como inmersa metodología, una metodología. la comunidad de diálogo. A partir de tu llegada a Filosofía para Niños, ¿cambia en Eugenio Echeverría su forma de pensar? Y si es así, ¿podrías compartirnos los cambios más significativos que ha tenido para ti en tu pensamiento, en el de Eugenio? Yo creo que no cambia, más bien tiene una continuidad, porque yo desde muy chico me preocupaba por cuestiones que tienen que ver con la igualdad entre las personas, independientemente de lo que tengan y de qué tipo de familia vengan, y de la justicia social. O sea, desde muy chico, yo creo que también por influencia de mi papá y lo que él pensaba, me preocupaba el que hubiera tanta desigualdad y tanta injusticia en el mundo, y bueno, desde el ámbito donde yo crecí, donde yo me movía. Con esto que nos compartes, ¿crees que cualquier persona que no haya tenido esa formación dentro de la familia pueda facilitar ser un facilitador dentro de Filosofía para Niños? Si te desenvuelves en otro tipo de ambiente en donde no hay esa cuestión de preocupación por esas injusticias sociales, esas características específicas que le tocan a Eugenio desde pequeño. Yo creo que sí, yo creo que cualquier ser humano puede, si no, aunque no haya crecido en circunstancias que lo hacen ver esas desigualdades o vivirlas, puede hacerse sensible hacia la necesidad de que haya más un mundo más parejo, un mundo más equitativo, en donde no haya tanta diferencia entre pobres y ricos, tanta diferencia de oportunidad para tener acceso a muchas cosas, a la educación, a tener una vivienda, a tener salud. Creo que cualquier persona, independientemente del contexto familiar de que venga, puede hacerse sensible hacia esas cosas. ¿Cómo lograr? Pues a través de la educación y yo creo que sí tiene mucho que ver si estás expuesto a comunidades de diálogo desde chico. O sea, si tienes la oportunidad de crecer como un niño o un adolescente que trabaja en comunidades de diálogo filosófico con Filosofía para Niños, quieras o no, al analizar muchos conceptos filosóficos como la justicia, la libertad, el amor, la reciprocidad, tienes la oportunidad de ir haciéndote más sensible hacia las necesidades de otros, eres más tolerante hacia otras formas de pensar y aprendes a escuchar otros puntos de vista y a tratar de entender de dónde vienen otras personas que no piensan como tú. Eso sería en el caso de los niños y adolescentes, nos comentas. ¿Qué pasa con el adulto? Cuando tú tienes mucha experiencia y una gran trayectoria en formar a adultos para ser facilitadores dentro de Filosofía para Niños, Eugenio, ¿qué considera que se pueda mover aún en ellos cuando ya tienen una formación, incluso pues en su gran mayoría carreras culminadas a nivel profesional? ¿Crees que con ellos pueda suceder lo mismo que con un niño y un adolescente? Yo creo que sí, pero es muchísimo más difícil. Y aquí tiene que ver el estilo parental con el que crecieron. Si vienen de una familia muy autoritaria que tiene todas las respuestas, que los educa en una forma de vivir y pensar que creen que es la única adecuada, les va a ser más difícil que si vienen de una familia más abierta, más tolerante. Pero creo que todos los adultos tienen capacidad de cambiar. Sí, es mucho más difícil, los niños son mucho más maleables. Y hay adultos a los que por más que le hagas, pues no van a cambiar, ¿no? Sobre todo
Si son maestros que están acostumbrados 20 años a trabajar de una manera más o menos autoritaria, de sentirse bien con siempre tener todas las respuestas, de pensar que su labor es llenar las cabezas de los niños de información, porque ellos son los que la tienen, pues les va a ser mucho más difícil. Pero sí he visto cambios en personas que han llevado pues años trabajando de cierto modo con los niños y adolescentes, pueden perder el miedo a asumir esa falibilidad del conocimiento y en un momento dado aceptar con sus estudiantes que, oye, pues eso no lo sé, vamos a averiguarlo. O creer que pueden aprender de sus estudiantes, que eso es lo que muchos maestros dicen: no, este es niño o adolescente, entonces no sabe nada, no tiene experiencia, yo le tengo que enseñar. Pero esa actitud puede cambiar, y cuando va cambiando, sí pueden ser capaces de manejar adecuadamente una comunidad de diálogo. Al lograr esta parte, los docentes, ¿consideras que en ellos, la pregunta que te hacía de manera personal, crees que ellos transformen un poco su manera de pensar? Claro, se tiene que transformar la manera de pensar para poder incidir de ese modo con los estudiantes, ¿no? Y se vuelve una convivencia más horizontal con los estudiantes, que es lo que muchos maestros tienen miedo, los que son tradicionales, porque tienen miedo de perder su autoridad. Pero cuando se dan cuenta que pueden disfrutar de una relación más horizontal con los niños o con los adolescentes, y que no por eso van a perder el respeto y hasta la admiración de sus estudiantes, entonces abren las puertas para... Sí se vuelve uno un poco más vulnerable, ¿no? Pero tienes que perder ese miedo a la incertidumbre, no estoy seguro de algunas cosas, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Esto es lo que ve Eugenio. Eugenio, tú conviviste muchos años y de manera sumamente cercana tanto con Matthew Lipman como con Ann Sharp. ¿Cómo lo veía o cómo lo entendía Lipman ese proceso que junto con Ann diseñan para hacer llegar a los adultos la propuesta de filosofía para niños, para que a su vez sean facilitadores? Bueno, yo creo que él, como él mismo lo cuenta, él lo vivió con sus hijos, que en la escuela no les enseñaban a pensar, les enseñaban información para responder en los exámenes. Entonces, como filósofo, pues se dio cuenta de que había un gran vacío, y que a los niños y a las personas en general, la función de la educación tiene que ser en gran parte el ayudarlos a adquirir herramientas para que hagan mejores juicios, para que tomen mejores decisiones en su vida, para que sean más reflexivos, más analíticos, que analicen alternativas, que predigan consecuencias de sus decisiones, y que aprendan a pensar por sí mismos y a responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Entonces, él deja su cátedra de filosofía en la Universidad de Columbia, que pues era una cátedra ya con tenure, que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, una plaza ya. Entonces deja un montón de posibles privilegios que ya había adquirido para fundar el Instituto de Filosofía para Niños. Se va a la Universidad de Montclair y abre el IAPC, el Instituto para el Desarrollo de Filosofía para Niños. Y eso fue lo que lo motivó, el ver que a sus hijos, y en general a los niños, pero lo vive a través de sus hijos, hay un vacío en su experiencia educativa, y a través de el desarrollo de las novelas de filosofía para niños, de los manuales de filosofía para niños y de la metodología de la comunidad de diálogo, la influencia que tuvieron en él
muchos autores, pero principalmente los pragmatistas norteamericanos, John Dewey y otros filósofos, va construyendo lo que es toda la propuesta pedagógica de filosofía para niños. Más adelante él conoce a Paulo Freire. Él estuvo con Paulo Freire en Brasil. Él no conocía, cuando se originó todo esto, él no conocía la propuesta de Paulo Freire, y como que complementa mucho de la función de filosofía para niños y de la educación en hacer niños pensantes para que puedan defender sus derechos y para transformar la sociedad. Bueno, continuando en esta parte que estamos abordando un poco más acerca del pensamiento, ¿cómo es que concebía Lippmann el pensamiento? Bueno, él habla del pensamiento multidimensional como compuesto de 3 dimensiones, que son la del pensamiento crítico, creativo y valorativo. Y dentro del pensamiento crítico enfatiza mucho la importancia de la lógica, tanto formal como informal. Dentro del pensamiento creativo, enfatiza mucho la importancia del desarrollo de la capacidad para apreciar el arte en los niños. Para él la rama de la estética era muy importante y la exploró muy a fondo. El primer libro que él editó es un libro acerca de estética, en donde él pone en conjunto una serie de artículos que tienen que ver con esta área de la estética como rama de la filosofía. Y finalmente, dentro de la cuestión del pensamiento que él le llama caring thinking, que es el pensamiento cuidadoso, pero que está toda la dimensión de valores, él va planteando la necesidad de una sensibilidad, de ayudar a que los niños desarrollen una sensibilidad hacia esta dimensión de valores que tienen que ver con vivir en una democracia creativa, como le llamaba Dewey, o democracia solidaria, que tiene mucho que ver con este concepto de justicia social. En ese sentido, esta es la dimensión de valores, que es como la tercera pata de una mesa de 3 patas, así hacía él la analogía del pensamiento multidimensional, donde una pata es el pensamiento crítico, otra es el creativo y otra es esta dimensión del cuidado o de los valores. ¿Cómo podríamos diferenciar, o si es que existe alguna diferencia, este tipo de pensamiento que tú nos refieres, el pensamiento multidimensional? ¿Cómo poder diferenciarlo del pensamiento complejo, del pensamiento de orden superior? Nos has compartido ya en algunas ocasiones que pues por mucho tiempo se habló, o las traducciones que se hicieron se hacía nombrar pensamiento de orden superior. ¿Qué es lo que hace que Lippmann en sus últimos libros, lo último que comparte, cambie ese nombre de pensamiento de orden superior a un pensamiento multidimensional? Pues la verdad eso no lo sé, pero no sé si lo explique, tendría que revisar su último libro que se llama Thinking in Education, pensando en la educación, o el pensar dentro de la educación, sería yo creo que una traducción adecuada. En la primera edición todavía él habla de Higher Order Thinking, que es pensamiento de orden superior, y esa edición se traduce en España, pero la segunda edición no está traducida. Él me la regaló, la segunda edición, incluso está dedicada por él, y ahí ya no habla de Higher Order Thinking, habla de Multidimensional Thinking, que es pensamiento multidimensional. O sea, él en algo se da cuenta de que es una forma más adecuada de nombrar este
pensamiento con estas dimensiones de lo crítico, lo creativo y lo cuidadoso o valorativo que la otra. Y me parece un error en las personas que decidieron traducir su primer edición del libro, que el libro se llama Thinking in Education, puedes traducirlo como el pensar en educación, porque lo traducen como pensamiento complejo y educación. Yo no sé de dónde sacaron lo de pensamiento complejo, pero también se presta a confusiones con este señor, ¿cómo se llama? Del pensamiento complejo, Edgar Morin, ¿no? Entonces se presta a confundir o a decir, bueno, ¿qué tienen que ver los dos? Y yo creo que sí hay cosas que se pueden relacionar, pero pues es muy diferente en sí y mucho más. Yo creo que la propuesta de Lippmann, él no conocía a Edgar Morin, no lo conoció, y es original en toda su dimensión, y como él le llama, Thinking in Education, o sea, el pensar en la educación. Es posible que la decisión de nombrarlo de otra manera sea justamente que Lippmann habla de 3 dimensiones del pensamiento. Puede ser, pero eso fue una decisión, me parece que del editor en España, que no me parece que haya sido muy acertada. Bueno, estamos hablando acerca del pensamiento multidimensional, que era lo que hablaba Lippmann. Nos hablas hace un momento también de que retoma varias cosas de los pragmatistas, entre ellos a John Dewey. John Dewey habla del pensamiento reflexivo. Eugenio encuentra alguna relación, van inmersos el pensamiento reflexivo con este pensamiento multidimensional. ¿Cómo lo piensa Eugenio? Yo creo que sí, porque él utiliza mucho de lo que plantea John Dewey en muchos de sus libros, sobre todo Democracia y Educación y El arte como experiencia, que ahí está la dimensión estética que también comparte con John Dewey. Y sobre todo en la cuestión de los valores, Lippmann no se mete con una educación religiosa, por ejemplo, para nada. O sea, es muy respetuoso de las diferentes formas de pensar en cuanto a los valores que se promueven a través de diferentes religiones. Pero él plantea los valores de la democracia creativa, como la plantea John Dewey, para crear una sociedad mejor. Y una sociedad en donde la filosofía tiene un papel muy importante porque ayuda a pensar críticamente a las personas, a hacer mejores juicios, y es una democracia con el elemento de la justicia social. O sea, es una democracia en donde hay preocupación por mejores oportunidades para todos, ¿no? Y eso un poco lo sitúa a Matt Lippmann dentro de una propuesta pedagógica que se considera un poco de izquierda, ¿no? O sea, a algunas gentes eso también les hace algo de ruido. No tanto como Paulo Freire. Paulo Freire era más radical, o sea, él sí hablaba directamente de transformar la sociedad a partir de la educación. Lippmann quiere una sociedad mejor, más democrática, con más igualdad y equidad para todos, pero no se va al extremo de tratar de romper los esquemas que existen en un esquema de capitalismo neoliberal, aunque sí lo critica de manera bastante directa, sobre todo con la novela de Marx. Bueno, este tipo de pensamiento que Lippmann nos trae a la mesa, a los educadores,
gran parte de la sociedad. ¿Cómo considera Eugenio que puede impactar en la educación? ¿De qué nos serviría dentro de la educación en México o en cualquier parte del mundo formar y contribuir a un pensamiento de este tipo? Pues yo creo que él vislumbra esta propuesta pedagógica, este trabajo a partir de la filosofía que, dados los conceptos que se manejan, que son abiertos, controversiales, no fáciles de definir con claridad, ayudar a que las personas adquieran herramientas que las hagan más conscientes de que el mundo en que vivimos pues no está bien, ¿no? Y que con nuestras acciones, pensando globalmente y actuando localmente, podemos incidir para ir haciendo de este mundo algo un poco mejor. Esto que nos compartes ahora es con la cercanía que tenías con Livni, pero para Eugenio, ¿cómo entender el pensamiento para Eugenio? ¿Cómo lo ve Eugenio Echeverría? Pues yo lo veo como una dimensión de la persona, de cualquier persona, el pensamiento como un elemento que está compuesto de diferentes habilidades, así como él habla de habilidades de pensamiento y las divide en estas 4 categorías, en donde la categoría que él le llama de traducción y transferencia, principalmente la dimensión de transferencia, tiene que ver con no nada más adquirir elementos para evaluar las situaciones sociales, culturales con las que nos enfrentamos, sino hacerlas parte de nuestra vida. A eso se refiere con transferencia, o sea, no nada más adquirir herramientas para pensar mejor, sino aplicarlas en la vida. Entonces es una dimensión, es una visión de la filosofía muy práctica, ¿no? Y que debe servir para la vida. Bueno, y para Eugenio, ¿cómo crees que contribuya en las escuelas el dar una clase de filosofía para niños? ¿De qué puede servir a las escuelas? Sobre todo en este momento, en esta etapa de transición que estamos viviendo nuevamente en el país, llevar filosofía para niños a las escuelas. Pues formar niños y adolescentes y adultos más críticos, más reflexivos, más conscientes de las decisiones que toman, ¿no? Y esto también lo toma de John Dewey y lo menciona en un video que vimos de él en la mañana, que una ciudadanía que no es crítica es un muy mal ejemplo de una sociedad democrática, ¿no? Porque entonces se deja manipular. Si no es crítica, se va a dejar manipular por los medios de comunicación, por el discurso político demagógico, en México por el bulto de cemento, las láminas para el techo de la casa, los programas asistenciales, ¿no? Que te dicen te lo voy a dar pero votas por mí. Entonces dice, una ciudadanía que no es crítica es un ejemplo muy pobre de una democracia. No puede haber una democracia real si no cuenta con una ciudadanía crítica. Y creo que el llevar filosofía para niños a las escuelas está propiciando que los niños y adolescentes que van a ser adultos y que van a votar lo hagan de una manera inteligente y no de una manera fácilmente manipulable, que el ejemplo que tenemos, y dicen que toda sociedad tiene el gobierno que se merece, pues desgraciadamente yo creo que en México somos un muy buen ejemplo de una ciudadanía no crítica cuando se votó por el presidente que tenemos,
a sabiendas de que estabas propiciando la permanencia de un sistema que ha sido ejemplo de corrupción, de cotos de poder, de manipulación de los ciudadanos a partir del asistencialismo y del populismo, y que se votó también mucha gente porque el presidente está guapito y porque está casado con una artista de telenovela. Desgraciadamente, creo que mucha población con derecho a voto se fue por esa superficialidad, que es un excelente ejemplo de una ciudadanía en una democracia, una ciudadanía que no es crítica. Y por eso estamos como estamos. Bueno, dentro de lo social creo que es muy claro todo lo que nos puede aportar trabajar filosofía para niños dentro de nuestras instituciones educativas. Sin embargo, actualmente en México y en la mayor parte de los países en el mundo exigen al docente cumplir con una serie de contenidos programáticos, obtener un resultado, obtener una calificación deseable para las pruebas nacionales e internacionales. ¿Consideras que filosofía para niños puede contribuir a lograr esos fines de la educación? Y si es así, ¿cómo lo piensa Eugenio que puede aportar filosofía para niños para llegar a esos resultados que... Yo creo que filosofía para niños es una excelente estrategia pedagógica para lograr los objetivos que están planteados en el papel por la Secretaría de Educación Pública, pero que no se cumplen. Entonces, ha habido una serie de movimientos, de transformaciones, de programas que vienen y se supone que se forman los maestros y que lo van a implementar, como el esquema de competencias, como el aprendizaje cooperativo, el trabajo por proyectos, las evaluaciones que privilegian no la competencia y el individualismo, sino la cooperación y la solidaridad. Todo eso es un discurso que está en nuestros elementos educativos del país y que es congruente al 100% con lo que pasa en la comunidad de diálogo filosófico y con filosofía para niños. Pero estos esquemas tardan mucho en cambiar, tardan generaciones en cambiar. A mí me ha tocado, cuando empezó el esquema de competencias, prepararme, porque me pidieron dar un curso a docentes de una universidad en Chiapas, de diferentes carreras, y trabajamos como 40 horas en un curso sobre competencias, que me parece muy bien el esquema de competencias. Desarrollaron, parte del trabajo fue una planeación de su clase, ya sea de derecho, de psicología, de medicina, de arquitectura, en donde estuviera presente y bien manifiestamente este esquema de competencias. Y sin embargo, pues les entra por aquí y les sale por acá, ¿no? Entonces tal vez lo aplican algunos durante un tiempo limitado y después vuelven a las prácticas tradicionales, porque es lo más sencillo y es a lo que están acostumbrados. Entonces, tenemos que seguir insistiendo y seguir incidiendo en la formación de docentes para poder cambiar estos esquemas. Y por ahí hay un dicho que dice que tenemos escuelas del siglo XIX en cuanto a las estructuras de los edificios, y luego cuando hay, porque en México a veces trabajan abajo de un árbol, ¿no? Estructuras físicas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces hay un desfase muy grande en cuanto a lo que debería ser la educación en el país. Bueno, dentro de las problemáticas más fuertes que se tienen en México es la llamada y famosa comprensión lectora, que muchas veces se han enfocado en discutir si debe de ser que hay que
trabajar comprensión lectora o que hay que trabajar sobre esa falta de comprensión lectora que hay. Independientemente de ello, ¿consideras que filosofía para niños aporta elementos para lograr una comprensión lectora en el chico? Y de ser así, ¿cómo es que filosofía para niños aporta elementos para llegar a una comprensión lectora? Mira, hay investigaciones en todo el mundo desde hace 30 años, donde muchas de estas investigaciones prueban que el trabajo en una comunidad de diálogo filosófico con niños y adolescentes mejora la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque los conceptos filosóficos, cuando se discuten, no hay una respuesta cerrada. Parte de sus características es que son divergentes, van de lo concreto a lo abstracto y de lo particular a lo general. Entonces, al discutirlos, los niños y adolescentes los comparan entre ellos, conceptos que son similares, y al compararlos los contextualizan, ponen ejemplos, dan razones, argumentan, y los van definiendo y entendiendo mejor. Entonces, cuando estos niños que están expuestos de manera cotidiana, continua y de manera bien hecha a una comunidad de diálogo, mejoran su comprensión lectora. Y este constructo de la comprensión lectora está íntimamente ligado con un mejor desempeño académico. Entonces también es muy congruente con el perfil de egreso de educación básica. También los conceptos filosóficos, por sus características, se prestan a que en el contexto de la comunidad de diálogo, los niños que no los entienden bien, porque tal vez desde su casa hay una falta de comprensión adecuada de ciertos conceptos, con la interacción con otros y con la facilitación del docente, van encajando de manera más adecuada en el contexto de cómo realmente deben ser entendidos. Entonces, por eso mejora la comprensión lectora de los niños que hacen filosofía para niños. ¿Habría alguna diferencia, Eugenio, discutir en una comunidad de diálogo conceptos que no fuesen propiamente filosóficos? Hablando de la comunidad de diálogo, no de la propuesta en sí de filosofía para niños, sino de la comunidad. Si tú revisas un texto de ciencias, de historia, llevarlo a la comunidad, ¿no aportaría también elementos para mejorar esa comprensión lectora en los chicos? Yo creo que sí, porque cualquier disciplina tiene una dimensión filosófica. Hay muchas disciplinas, las ciencias duras que les llaman, ¿no?, que pues tienen una serie de base de conocimientos, de datos, de información, que ahí está y que así es. Pero toda disciplina tiene esos límites en donde en matemáticas sabes que 2 y 2 son 4, pero cuando hablas de qué es un número, esa ya es una pregunta filosófica. Entonces, cualquier disciplina tiene una dimensión filosófica. Y nosotros también, me acuerdo que una vez en la Universidad Autónoma de Baja California, nos llamaron a formar a docentes de diferentes carreras, y la intención era que introdujeran una dimensión de pensamiento crítico, o como el IPA le llama pensamiento multidimensional, dentro del esquema de enseñanza de sus diferentes disciplinas. Entonces abrían un espacio para explorar esos límites en donde entra la ética o la estética o la epistemología o la lógica o la metafísica dentro de esas disciplinas, y explorar con los estudiantes estos aspectos de, ya sea de arquitectura, de medicina, de derecho, de lo que sea, que tienen que ver con ética o con estas ramas de la filosofía, para hacerlos más pensantes, para hacerlos más conscientes de que como profesionistas tienen que abordar también esta dimensión de valores, dimensión de
pues de ética. O sea, por ejemplo, cualquier disciplina tiene una dimensión ética. El abogado corrupto, el arquitecto que se quiere ahorrar unos pesos al riesgo de que se le caiga el puente, el dentista que tiene SIDA y no les dice a sus pacientes. O sea, toda disciplina tiene una dimensión filosófica. Y cuando los docentes en estas disciplinas duras introducen elementos para, dentro de la misma disciplina, fomentar el pensamiento multidimensional de sus estudiantes, lo pueden hacer con la comunidad de diálogo. Okay. Entonces, Eugenio considera que trabajar esta propuesta nos lleva a una mejor sociedad, nos lleva a un mejor aprendizaje, incluso dentro de las aulas, al momento de trabajar de esta manera. Para Eugenio, que lleva más de 30 años en esta propuesta, ¿qué ha significado el formar a tantas personas? Porque me imagino que no tienes ni el número exacto, ni tal vez ya ni siquiera idea de cuántas personas hemos pasado en ese proceso de formación contigo. ¿Existe alguna anécdota, algo que haya marcado a Eugenio en todos estos años de trabajar filosofía para niños? En lo que logras con las personas que nos hemos acercado a ti para aprender algo diferente. Pues hay muchas anécdotas, no me acuerdo específicamente de ninguna, pero sí me acuerdo ahora que estamos desarrollando lo que son los conceptos no, lo que hace la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, lo que hace el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, y recopilando algunos artículos, investigaciones que hay en diferentes partes del mundo de los logros que se ven con esta propuesta pedagógica. Me acuerdo que una estudiante de El Pequeño Sol, que es una escuela donde lo llevaron desde preescolar hasta secundaria, pues muchos de esos estudiantes tienen esas anécdotas de que cuando, como ya no había prepa, cuando pasan a la prepa, se dan cuenta de realmente el privilegio que tuvieron de estar en entornos en donde se les permitía pensar, se les permitía preguntar, cuestionar, y llegan a una prepa tradicional y dicen, o sea, es sorpresa porque a eso yo no estaba acostumbrado, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo ahora que se publicó un artículo de la importancia de la filosofía en niños y adolescentes en la página de Facebook de la Federación Mexicana, que comentó una de estas exalumnas, que se llama Marisol March, y que es campeona nacional de atletismo, entre otras cosas, que dice, sí, a mí me sorprendió cuando entré a la prepa y me metí a la clase de filosofía, tuve un shock, ¿no? Porque eso no era lo que yo entendía como filosofía. O sea, lee, apréndete autores, libros, fechas y repite porque pasas o repruebas el examen. Entonces, esa es una anécdota que a mí me enseñaron a pensar, no aprender de memoria cosas, ¿no? Y así hay anécdotas, hay de uno de los egresados trabaja en la ONU. Bueno, mi hija no es por nada, pero está estudiando un doctorado en la Sorbona de París. Hay muchas anécdotas de que... Pero di el nombre, porque tienes Nicole. Okay. Nicole, bueno, los otros también, que no se vayan a ofender. Pero sí, son personas más reflexivas, más pensantes, con una mejor autoestima y con una capacidad de entender que tienen un proyecto de vida, que es otra de las consecuencias de filosofía para niños, que van pensando por dónde quiero caminar en la vida, ¿no? Porque esa es otra constante en filosofía para niños. ¿Qué tipo de persona quiero ser y en qué tipo de mundo quiero vivir?
y cómo necesito tener congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces, cuando estás desde preescolar hasta secundaria, con 2 clases a la semana, con todos estos elementos y con el análisis de conceptos filosóficos y con la discusión compartida entre los padres y la escucha y la tolerancia y la comprensión de diferentes formas de pensar, pues alguna huella se tiene que dejar, quieras o no. Ahora con lo que comentas me recuerdas que algunos críticos de filosofía para niños comentan que en filosofía para niños nos quedamos en la parte únicamente del pensar. Tú ahorita hablas de la congruencia. Para Eugenio, ¿cómo lograr la congruencia desde filosofía para niños? De las críticas es que únicamente se hace el círculo, se discute, pero no hay acciones. ¿Qué piensa Eugenio? ¿Cómo se logra llegar a esa congruencia? Porque en tu actuar estás reflejando. ¿Cómo lograrlo desde esas críticas que hacen, que únicamente es dedicarnos a hacer un círculo, a discutirlo y cada quien se fue? Pues yo creo que ahí el elemento clave es el docente. Entonces, si es una persona que sabe facilitar adecuadamente una comunidad de diálogo, eso no va a suceder, ¿no? O sea que si los niños a veces se van a la casa y los papás les dicen, ¿y qué haces en esa clase de filosofía? Y el niño dice, no, ahí nomás hablamos. Bueno, pues algo no está bien, ¿no? Si esa es la percepción del niño. Los niños tienen que estar conscientes también de los objetivos de ese trabajo que hacen en ese espacio donde se sientan en el círculo y discuten conceptos abstractos, no fáciles de entender con claridad, pero al aterrizarlos a su contexto particular de cómo viven todos los días, ¿no? Si hablan de compartir, de la burla, o sea, qué significa cuando te burlas de otro, qué implicaciones tiene, qué consecuencias, de qué quieres hacer con tu vida, pues es una pregunta filosófica básica. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿No? Volvemos a lo mismo. Y cuando se maneja adecuadamente por el docente, tiene un impacto que lleva a que piensen y que vivan de un modo diferente. Ahí es donde también el docente tiene que dejar tarea, ¿no? O sea, si hablan de la contaminación, estamos contaminando el planeta, está habiendo una crisis por todas estas cosas, pues la idea no es nada más que se quede una plática en donde todo el mundo dice, sí, es un problema y no debe ser. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué acción voy a tomar para no ser parte de ese problema? Entonces, sí hay una exigencia tiene que ver con la dimensión de traducción y transferencia, que son esas habilidades, de cómo voy a aplicar esto a mi vida. No nada más es una plática bonita en la clase de filosofía. ¿Cómo va a incidir en mi vida esto que está sucediendo y que estoy aprendiendo en la clase de filosofía? Desde tu experiencia, Eugenio, por ejemplo, hablabas hace un momento del Pequeño Sol, que bueno, poniendo un poco de antecedente, el Pequeño Sol es una escuela en donde es una forma de vida distinta en todas sus aulas. Llevan la clase de filosofía para niños, pero la manera de abordar el resto de las asignaturas curriculares, no regresan ellos a un salón en donde están en filas, ni mucho menos. Tomando en cuenta esa parte y tomando en cuenta la experiencia de tantos años en esto, ¿qué pasa con las escuelas en donde contratan, por ejemplo, a una persona o tienen una persona que da la clase de filosofía para niños 1 o 2 veces por semana, pero el resto de las clases el profesor es el que tiene la verdad absoluta, regresan a las filas,
no hay una comunicación maestro-alumno, sino el maestro es esa autoridad. ¿Qué pasa en esas escuelas? ¿Puede lograr algo filosofía para niños cuando es únicamente un espacio de 1 hora o de 2 horas a la semana y el resto de su vida en casa o en la escuela es mantenerse alineados a lo que otro le dice qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pasa ahí? Pues por una parte pasa algo bueno, porque esos niños y adolescentes tienen esos espacios de libertad, de pensar por sí mismos, de expresar lo que piensan sin ser criticados y atajados por el docente que dice es que tú no sabes y yo te voy a decir cómo son las cosas. Entonces es una parte buena y es un espacio de libertad que van a apreciar y que van a buscar. Pero la parte mala es si el resto de la escuela no funciona así y es más tradicional, van a sentir la incongruencia. Y bueno, esto no sucede muy a menudo porque las escuelas que adoptan filosofía para niños son escuelas que saben el tipo de persona que se quiere formar y como lo he comentado en varias ocasiones, no ha habido una sola escuela del Opus Dei que nos ha pedido formar a sus maestros en filosofía para niños. Cuando la escuela tiene una forma de pensar que cree que es la correcta y que cree que su misión es llevar a sus niños a pensar de esa forma, no cabe filosofía para niños. ¿Sí? Entonces también los papás, las escuelas que quieren filosofía para niños es que porque tienen alguna congruencia con esta forma de ver la formación del ser humano, de ver la importancia de formar personas críticas. Y las otras escuelas pues no nos van a llamar, ¿no? Para Eugenio, ¿cuál sería la escuela ideal en donde la propuesta de filosofía para niños pudiese tener un mayor crecimiento? Pues una escuela que es congruente con esta forma de ver la vida, con esta forma de ver la educación. Y pues son escuelas alternativas, lo quieras o no, porque no es la mayoría y no es el común y corriente. Pero son escuelas que se preocupan, por ejemplo, por el medio ambiente, separan la basura, por el consumo responsable, no venden comida chatarra en la cafetería, y por hacer de los niños más los protagonistas de su propia educación. Hay, por ejemplo, el Pequeño Sol y otras escuelas que son congruentes con esto, o sea que no hay esa discrepancia que dices en que este es un espacio aislado y lo demás es tradicional. Tienen diferentes programas. Ellos, muchas escuelas sí realizan más o menos adecuadamente el esquema de competencias, que me parece muy adecuado, y las competencias para la vida y el perfil de egreso de educación básica, que lo hemos visto que es muy congruente. Y también, además hemos hablado mucho de caminar hacia un sitio de control interno, en donde los niños y adolescentes asumen la responsabilidad de lo que hacen y asumen las consecuencias. Entonces no es un esquema de tú obedeces porque así es la regla, ¿no? Sino, por ejemplo, el currículum social, que es otra propuesta pedagógica que es congruente con filosofía para niños. Ahí no se habla de castigos, se habla de asumir las consecuencias, de romper acuerdos. Entonces las reglas tienen que ver con acuerdos entre los docentes, entre la escuela y los estudiantes. Entonces llegamos al acuerdo de que cuando esto suceda hay una consecuencia, ¿no? Entonces la responsabilidad de las acciones y las consecuencias se pone en el niño, en el adolescente.
y no en el adulto autoritario que dice, rompiste la regla, te castigo, ¿no? Teníamos un acuerdo, no lo cumpliste, ya sabes cuál es la consecuencia, bueno, tienes la consecuencia. Teniendo tantas bondades como nos narras en este momento Filosofía para Niños, desde tu perspectiva, ¿qué ha faltado o por qué no se ha dado que en todas las escuelas de un México que está tan necesitado de una formación de este tipo? De perspectiva, ¿qué pasa ahí, Eugenio? ¿Por qué no todos? Yo pienso que el factor principal es la formación de docentes. El papel del docente en México todavía está muy limitado, está muy devaluado. El docente no es una persona importante en la sociedad como lo es en Finlandia, por ejemplo. Bueno, el principal problema que yo veo por el que no se ve más en más escuelas, con más maestros formados en filosofía para niños, no es porque sea un programa que no vale la pena, lo que pasa es que es un programa que no es a prueba de maestros. Y eso quiere decir que no es una propuesta, como digo, es una propuesta pedagógica que requiere una forma de ver la educación, de ver a la persona, de ver el mundo, que es diferente. Entonces la formación de docentes tiene que ser seria e implica un cambio de pensamiento en el docente que es tradicional hacia hacer las cosas de un modo diferente. Entonces, como lo planteaba anteriormente, hay países en donde el perfil del docente, el papel del docente es prestigiado en la sociedad, donde se requiere muchos estudios para poder llegar a ser docente y mucha preparación. Y en México tenemos una historia muy triste acerca de la formación de docentes, en donde los sindicatos juegan un papel tristemente muy importante, porque cuando yo llegué a México de estar estudiando en Estados Unidos y en Inglaterra, como 9 años, lo primero que me sorprendió es ver que con toda naturalidad los docentes, algunos decían, es que yo tengo doble plaza, ¿no? Y para mí eso era pues una incongruencia, pues si una plaza es de tiempo completo, entonces ¿cómo puede alguien tener 2 tiempos completos? Trabaja 16 horas al día. Pero luego fui empezando a entender algunas cosas y es que como muchos sindicatos al principio tienen toda la justificación de defender a los trabajadores de la educación, de exigir que tengan derechos, pero después como que se llega a una cúspide y viene la corrupción, ¿no? Y viene el esquema en donde se heredan plazas, en donde se venden plazas, donde hay maestros que tienen 5 plazas, y dices, bueno, ¿qué tipo de educación pueden dar estas personas, que yo no los considero realmente maestros, algunos de ellos? ¿Qué educación van a dar a nuestros niños? ¿Y cómo pueden trabajar seriamente filosofía para niños? Me parece que no va por ahí. Entonces la formación de docentes se me hace el obstáculo más importante que hay que librar para que esta propuesta pedagógica se empiece a trabajar en serio en el país y empiece a dar frutos de tener una ciudadanía más crítica, más pensante y como consecuencia una democracia más real, ¿no? Como decía John Dewey, o sea, es una imagen muy triste de una ciudadanía que no es crítica, porque eso no hace una democracia. Entonces,
Pues la formación de docentes implica el trabajar de manera muy seria y de manera continua con lo que hacemos es el diplomado en filosofía para niños, que son 125 horas de trabajo. Y lo que sucede, aunque hay buena voluntad de muchos maestros de la SEP, y hay gente extraordinaria también en la SEP, no estoy diciendo que todos son malos, ¿no? Hay gente muy comprometida, pero se necesita un compromiso más auténtico, porque sí hay la preocupación, sí hay el esquema de formación de algunos docentes, pero luego mandan a estos docentes a tú lo tienes que multiplicar. Entonces, lo que en un curso de 30 horas que yo le doy a 30 docentes, que es 30 horas insuficiente para manejar adecuadamente filosofía para niños, a cada uno de esos docentes lo mandan a formar a otros 30. Entonces es el esquema del teléfono descompuesto, ¿no? Y así pues no va a progresar esto en el país. Si no hay una decisión seria de implementar una formación de docentes que sea auténtica, que sea profesional, no creo que vaya a progresar. Y seguimos perpetuando las desigualdades. ¿Por qué? Porque las escuelas particulares, donde hay una exigencia, donde hay una continuidad de ciertos proyectos educativos como filosofía para niños, es donde se está dando de manera más adecuada y donde esos niños que son privilegiados porque están en una escuela particular son los que están llevando todos los beneficios. Bueno, por último, Eugenio, aunque ya sé que es una parte que no te gusta, pero bueno, al César lo que es del César y al Eugenio lo que es del Eugenio. Tú has hecho un gran trabajo no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en muchas partes del mundo. Has sustentado puestos muy importantes dentro de las instituciones que avalan el trabajo que se hace dentro de Filosofía para Niños. Uno de los trabajos más grandes que nos has regalado a la sociedad mexicana, los que estamos dentro de